Bien, este despacho va a emitir la decisión judicial correspondiente. El motivo de retraso era porque tenía que evaluar todos los antecedentes. Bien, voy a empezar con una sumida. El órgano jurisdiccional, como garante de la Constitución y de las leyes, no puede, es más, no debe obliterar el derecho convencional, la Constitución y las leyes. Es por ello que para tramitar la detención de un extraditado, previamente se requiere transitar por la ampliación de la extradición. Esa es la sumida. Bien. Resolución judicial número 2, Lima, 20 de marzo del 2024. Estando al pedido de nulidad articulado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique y considerando, primero, pedido de nulidad. La defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique articuló nulidad de la resolución judicial que convocó a la presente audiencia de variación de la medida de coerción procesal, en la cual la Fiscalía pretendía el cambio de medida de comparecencia simple por prisión preventiva, por no respetarse una de las garantías básicas del debido proceso. Citando el artículo 150D del Código Procesal Penal bajo los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento indicó que el ciudadano Alejandro Toledo Manrique habría llegado al Perú en calidad de extraditado proveniente de los Estados Unidos por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3, no pudiendo ser detenido por otros delitos distintos a los que fueron materia de extradición, en aplicación del principio de especialidad previsto en el artículo 13 del Tratado de Extradición entre Perú y los Estados Unidos de América. 1.2. Como segundo argumento ha señalado de que el tratado suscrito entre Perú y los Estados Unidos no ha previsto la exigencia de contar con un mandato de prisión preventiva para que se pueda tramitar la ampliación de extradición en contra del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, existiendo abundante jurisprudencia sobre el particular, entre ellos los casos Fujimori e Inostroza Pariachi. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido articulado por la defensa técnica, solicitando que se lleve a cabo la audiencia de variación de la medida que busca cambiar la comparecencia simple que pesa en contra de Alejandro Toledo Manrique, en este caso por prisión preventiva, bajo las siguientes razones. 2.1. Como primer argumento señaló que para la ampliación de la extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique por el presente caso Interoceánica tramo 4, se exige como requisito esencial que exista un mandato o una orden de prisión preventiva en su contra, conforme lo prescriben los artículos 518, 1C del Código Procesal Penal. 2.2. Como segundo argumento, indicó que, en efecto, la ampliación de la extradición de un investigado exige que exista una orden de detención en contra del investigado Toledo Manrique, tal cual ocurre con un trámite de extradición ordinario, conforme al artículo 6, Romanos, punto 3A, del tratado suscrito entre los Estados Unidos y Perú. Tercero, fijación de puntos controvertidos. En el presente caso, este despacho va a evaluar si corresponde o no llevar a cabo la presente audiencia o ventilar la audiencia de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del ciudadano Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto se han fijado dos puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido se va a examinar si se ha producido o no si se ha configurado o no una causal de nulidad en la tramitación del presente requerimiento, ¿no?, de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva. 3.2, como segundo argumento, se va a evaluar si
se puede llevar a cabo la presente audiencia de variación de medida en la cual se busca el encarcelamiento del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, del investigado Alejandro Toledo Manrique, y para tal efecto se va a dilucidar si para ello se exige o no el trámite previo de la ampliación de extradición. Cuarto, análisis del primer tema sobre la configuración o no de una causal de nulidad en el presente procedimiento. Con relación al primer tema, este despacho ha llegado a la conclusión de que no se ha producido ninguna causal de nulidad para la expedición de la resolución 1 que convocó a la presente audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, con la cual se busca el encarcelamiento de del investigado Alejandro Toledo Manrique por lo siguiente. Y aquí voy a ser enfático, no hay ninguna causal de nulidad para la tramitación de este incidente. 4.1. En primer lugar, el requerimiento de variación de la medida de coerción procesal, por la cual se busca variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva de Alejandro Toledo Manrique, cumplió con el principio de legalidad. Esto es, se ha tramitado conforme lo exige el artículo 255.3 del Código Procesal Penal. Esto es, que frente a un pedido del Ministerio Público, esto es decir, frente a un requerimiento fiscal efectuado por la Fiscalía en la cual buscaba el encarcelamiento del imputado Alejandro Toledo Manrique mediante la figura de la variación de la medida de comparecencia simple a prisión preventiva, este despacho citó a una audiencia para ventilar ese asunto con citación de las partes. 4.2. En segundo término, tratándose pues de un requerimiento de variación de medida de coerción procesal de comparecencia simple a prisión preventiva del imputado Alejandro Toledo Manrique, este despacho advierte que de una lectura integral y atenta del Código Procesal Penal, este despacho advierte que no existe norma procesal que regule o establezca la figura de rechazo liminar frente a un requerimiento de variación de medida. Muy por el contrario, la norma procesal antecitada señala que debe convocarse a una audiencia a las partes para que en dicho escenario procesal las partes intervengan y debatan lo que corresponda y el juez al final del mismo emita la decisión de fondo. 4.3. Cuestión distinta viene a ser la protesta o denuncia efectuada por la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique, quien en el fondo se está oponiendo a la realización de la presente audiencia debido a que no se habría cumplido con un requisito de forma. Esto es, que el Ministerio Público no puede pedir el encarcelamiento del imputado Toledo Manrique mediante la figura de la variación de medida debido a que se trata de un investigado que ha sido extraditado al Perú por otro caso, tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, en las cuales habría intervenido la empresa Odebrecht, si es que previamente no se habría cumplido con la ampliación de la extradición. 4.4. En efecto, dicho cuestionamiento planteado por la defensa técnica del imputado Toledo Manrique es posible que pueda plantearse dentro de la propia audiencia, como de hecho se ha realizado. Con lo cual, el juez debe abrir el asunto a debate, facilitando el principio contradictorio y el derecho de defensa, como de hecho también se ha observado en la presente tramitación. Se ha escuchado a la defensa y al Ministerio Público. Y al final, este órgano jurisdiccional va a dar respuesta también a ese asunto. Con lo cual, se llega a la conclusión de que no hay ninguna causal de nulidad en la tramitación del presente incidente y concretamente con la expedición de la resolución 1 no se ha incurrido en causal de nulidad alguna. Quinto, análisis del segundo tema sobre la exigencia o no de la ampliación de la extradición para llevar a cabo la audiencia de variación de medida. Con relación al segundo tema materia de análisis,
Este despacho llegó a la conclusión de que el requerimiento del Ministerio Público de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado, que en el fondo pretende el encarcelamiento del investigado Toledo Manrique por un segundo caso, por el tramo 4 de la carretera interoceánica, en la cual se encuentra inmersa la empresa Camargo y Correa, presenta un serio defecto de forma, debido a que no se habría cumplido previamente con el trámite de ampliación de extradición del investigado por el presente caso. Y voy a dar mis razones. 5.1. En primer lugar, debe anotarse de que el imputado Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, ha sido traído al Perú en mérito a un proceso de extradición solo por el caso interoceánico tramos 2 y 3, en la cual habría participado la empresa Ore, razón por la cual no puede ser detenido por un delito o por delitos distintos a los que fueron materia de esa extradición ya otorgada por los Estados Unidos. ¿Y esto quién lo dice? La norma, la jurisprudencia y la doctrina. Vamos a las normas. Vamos a citar en primer término, especialista de audiencia, por favor. Llame al especialista. Voy a citar en primer término el artículo 521 del Código Procesal Penal, que ha regulado la figura de la extradición en su aspecto de extradición pasiva, que perfectamente puede aplicarse al presente caso sobre extradición activa, ¿no? Que en el fondo consagra el principio de especialidad. Primero. En efecto, voy a citar primero el artículo 521 del Código Procesal Penal y luego voy a citar el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, que ha sido aprobado mediante resolución legislativa 27827. Luego voy a citar una jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. Vamos primero con el artículo 520, numeral 1 del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. El extraditado no podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos a los que determinaron la concesión de la extradición sin la previa autorización del Perú. Fin de la cita. De esta norma procesal se desprende que, si bien se refiere a la extradición pasiva, se anota o se recoge el principio de especialidad, es decir, que no se puede encausar, es el término que utiliza el Código Procesal Penal, por delitos distintos a los que fueron materia de extradición. Pero vayamos a algo más específico ya, al Tratado de Extradición de la República del Perú y los Estados Unidos de América, que precisamente fue el tratado que fue invocado para que el imputado Alejandro Toledo Manrique sea traído al Perú, ¿no? De manera compulsiva. Voy a citar concretamente el artículo 13, romanos, del tratado, concretamente el numeral 1, literal A. Inicio de la cita. Principio de especialidad. La persona extraditada conforme al presente tratado no podrá ser detenida, subrayo la palabra, no podrá ser detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trata de un delito por el que se haya concedido la extradición o un delito diferente. Bien, este principio de especialidad exige de que para detener a una persona, sería el caso de la medida de coerción, de la variación de la medida de coerción que pretende la Fiscalía, se exige previamente
que haya sido autorizada en la extradición. Y de no estarlo, tiene que tramitarse la ampliación de la extradición. Es decir, no se puede detener o tramitar el pedido de detención de esta persona si es que previamente no se ha pasado por la ampliación de la extradición. En igual sentido, vamos a citar una jurisprudencia, el expediente 3966-2004, habeas corpus, TC, caso Enrique José Benavides Morales. Concretamente, voy a citar el fundamento número 29, literal E, que hace alusión al principio de especialidad, en la cual dice lo siguiente, inicio de la cita, significa que la persona para la que se solicita la extradición solamente puede ser encausada, juzgada y encarcelada, reitero, el subrayado, por los hechos que motivaron la extradición o posteriores a la misma. Fin de la cita. De esta jurisprudencia también se extrae de que no se puede encarcelar a una persona si es que previamente eso no está autorizado en una extradición. Y si ha sido extraditado, tiene que tramitarse la ampliación de extradición correspondiente. Bien, asimismo, vamos a citar alguna doctrina sobre el particular. Concretamente, vamos a hacer la cita de un artículo escrito por Víctor Prado Saldarriaga, que lleva como título Sobre la extradición. Concretamente, él ha abordado en el punto 5 el tema de la especialidad de la solicitud. Inicio de la cita. Según la eficacia de este principio, el Estado requirente solo podrá procesar al extraditado por aquellos delitos a los que se refiere la resolución de entrega. Por consiguiente, cualquier otra imputación contemplada en la solicitud extradicional y que no fue acogida por la decisión del Estado requerido quedará excluida definitivamente el proceso que se instaure al extraditado. Puntos suspensivos. Más adelante dice, no obstante, la extradición concedida puede ser ampliada. Fin de la cita. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que para detener por este segundo caso a este imputado ya extraditado al Perú, Alejandro Toledo Manrique, se requiere una ampliación de extradición. También vamos a hacer una cita de los autores mexicanos Alonso Gómez y Robledo Verduzco. Tiene un texto, Extradición en el Derecho Internacional, aspectos y tendencias relevantes. Concretamente, cuando aborda el tema del principio de especialidad, ha dicho lo siguiente. Esta disposición, consagra el llamado principio de la especialidad, cuya vigencia, como señala Fierro, es prácticamente absoluta en todos los tratados, leyes internas y decisiones jurisprudenciales que se refieren al tema de la extradición. En efecto, de nada valdría la especificación de una serie de detalles, recaudos y procedimientos en un tratado, si luego el Estado requirente pudiera hacer o disponer a su arbitrio del extraditurus, una vez que lo tuviera en su poder, como juzgarlo y castigarlo por otros hechos diferentes de los que fueron examen por el Estado requerido. Fin de la cita. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que sencillamente que nadie dice que el pedido es inviable, simplemente que previamente debe transitarse por un trámite de ampliación de extradición. 5.2. En segundo término, el Ministerio Público, de pretender el encarcelamiento del investigado Alejandro Toledo Manrique por este segundo caso, tramo 4 de la carretera interoceánica, en la cual se encuentra también como investigada Camargo y Correa, debe cumplir con las exigencias internacionales, con el derecho convencional y con la normativa peruana. Esto es, tramitar la ampliación de extradición de dicho investigado previamente para ventilar su requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva. Tal como ya ha ocurrido en otro caso similar
que también ha sido visto por esta sala. Concretamente, vamos a citar acá el auto de apelación sobre prisión preventiva, la resolución 13 del 20 de julio del 2015, en el expediente 186-2015-6 del investigado Martín Belaún del Ocio, caso Antalsis, en cuyo 10.2 se anotó lo siguiente. Por lo expuesto, no se trata únicamente de dar respuesta a cuestiones relativas a la fundabilidad o no de requerimiento solicitado por el titular de la acción penal, sino, dado el presente caso, de atender expresamente a las facultades jurisdiccionales coercitivas para ordenar mandato de prisión preventiva contra un ciudadano extraditado, quien en principio, por tal estatus jurídico, conforme al inciso primero del artículo 13 romanos de referido tratado extradicional, de ser el caso, no podría ser detenido, procesado o condenado por hechos presuntamente delictivos que no devengan de los que fueron autorizados por el Estado requerido de extradición, es decir, la República de Bolivia. Fin de la cita. En el fondo, lo que la sala ha pretendido decir, en este caso de Belaún del Ocio, es que no se puede tramitar, no se puede dictar un arresto o un encarcelamiento de un extraditado si es que previamente no se ha requerido o se ha tramitado la ampliación de extradición. 5.3. En tercer término, para la ampliación de extradición del investigado Alejandro Toledo Manrique, no se exige que se acompañe otro mandato de prisión preventiva en contra del investigado, conforme lo ha sostenido el Ministerio Público, ya que como se trata de una ampliación de una extradición del investigado Toledo Manrique ya concedida por los Estados Unidos de América, debe entenderse que se trataría de una solicitud complementaria y que tendría como objeto formar parte de la primigenia extradición. Sobre esto ya tenemos amplios precedentes. Tenemos dos precedentes que ha citado la defensa técnica y un precedente que voy a citar a continuación que tiene que ver con el caso precisamente de Belaún del Ocio. En efecto, tenemos el precedente del caso Alberto Fujimori. Fujimori es la extradición 59-2009, Lima, emitida por la Corte Suprema de Justicia, primera sala penal transitoria, en la cual se anotó que como se trata de una solicitud complementaria, tendría como objeto formar parte integrante de la primera solicitud de extradición activa. Igualmente, en el caso de nuestro Zapariachi, en la extradición 188-2019, concretamente en el punto 17 se abordó esta temática, sobre si requería o no para la ampliación de extradición un mandato de prisión preventiva, y aquí se dijo lo siguiente, que en este caso debe entenderse como una ampliación de la extradición, ¿no? Y por ende no es exigible este mandato de prisión preventiva. Y eso también fluye de la extradición que posteriormente se tramitó de Belaún del Ocio en el caso Antalsis, concretamente la extradición activa 37-2017 Lima, en la cual se declaró fundada la ampliación de la extradición activa de Martín Antonio Belaún del Ocio por colusión, cohechos y tráfico de influencias. Y de una revisión integral de esta extradición se advierte de que no se exige el mandato de prisión preventiva para la tramitación de esta ampliación de extradición. Bien. 5.4. En ese orden de ideas, este despacho, evaluando ya el requerimiento de variación de medida del investigado Alejandro Toledo Manrique, que busca el cambio de medida de comparecencia simple a prisión preventiva, es decir, su encarcelamiento por el caso tramo 4 de la carretera interoceánica, es decir, por un caso que es distinto al que fue materia de extradición, a juicio de este despacho, adolecería de un serio defecto de forma.
debido a que no se ha tramitado previamente la ampliación de extradición por este caso. Tramo 4, conforme lo exige el artículo 13, Romanos 1A, del tratado suscrito entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. 5.5. En el fondo, en rigor, se trataría de una circunstancia que impediría entrar al fondo del asunto. Es por ello que la solicitud planteada por el Ministerio Público de variación de medida deviene en improcedente por adolecer de un serio defecto de forma. En consecuencia, se va a rechazar el pedido sin pronunciamiento de fondo. 5.6. Sin perjuicio de ello, se deja salvo el derecho del Ministerio Público de presentar el requerimiento que corresponda, que busque el encarcelamiento del investigado una vez que haya subsanado el defecto procesal antes anotado. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, encaminado a declarar nula la resolución de convocatoria a la presente audiencia. 2. Evaluando el requerimiento de variación de medida del investigado Alejandro Toledo Manrique, en cuanto a la forma, se declara improcedente el requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado Alejandro Toledo Manrique, por no haberse cumplido con el trámite previo de la ampliación de extradición ante los Estados Unidos de América. Tercero, se deja salvo el derecho del Ministerio Público para que pueda plantear nuevamente su pedido una vez que se haya superado el anotado defecto procesal. Bien, esta es la decisión y notificamos a las partes. Fiscalía. Interpongo recurso impugnatorio. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I